¿Qué es la teología bíblica? Por James Hamilton. Parte 3. La historia de amor de la Biblia. Capítulo 10. Una canción para la dama que espera. La novia de Cristo y la teología bíblica. Nadie sabe lo que le pasó a la madre. La niña fue encontrada en su sangre. El amable padre que la encontró, no su propio padre, literalmente le dio la vida. Cuando la bebé fue encontrada, el cordón no había sido cortado, ni la sangre del recién nacido había sido lavada. El padre proporcionó todo lo necesario y la niña fue adoptada y criada en un ambiente seguro y amoroso. El padre que la encontró comenzó a hacer planes para desposarla con su propio hijo. Cuando alcanzó la madurez, dio un grito trágico. Confió en su propia belleza y buscó abrirse camino. Pronto estaba vendiendo cosas invaluables. A ella misma. Al poco tiempo estaba esclavizada, sin esperanza y arruinada. Entonces, el padre que la encontró primero, la sacó de la esclavitud. Habiéndola redimido, hizo todo lo que pudo para limpiarla y purificarla, y para el asombro de ella, la desposó con su hijo. Se casaron y pronto ella concibió un niño. Traerlo al mundo fue estimulante y horrible. No era un niño ordinario, además, un dragón buscó devorarlo. De alguna manera el bebé vivió. Imagínate el gran villano del mundo tratando de matar a este niño, quien sobrevivió. Después de que el niño escapó, el dragón se volvió contra ella. De alguna manera ella también vivió. Las maldiciones fueron superadas por las bendiciones. ¿Cómo había eludido a ese dragón y llegado al desierto? Solo Dios lo sabe. Entonces, una vez en el desierto, todo parecía perdido cuando el diluvio llegó. Pero entonces Dios sabe cómo la tierra abrió su boca y se tragó ese diluvio. Podrías pensar que sus enemigos se oponían al mismo Dios y que sus esfuerzos siempre se frustrarían. ¿Reconoces estos eventos? ¿Suenan como Ezequiel 16 y Apocalipsis 12? En Ezequiel 16 encontramos a Israel personificado como la niña encontrada en su sangre, a la que Dios dio vida. Luego, cuando Israel creció hasta la madurez, cometió adulterio espiritual contra el Señor. En Apocalipsis 12, María simboliza tanto a Israel como a la iglesia. Ella da a luz a Jesús y el dragón trata de comérselo vivo tan pronto como nace. Esta parte sobre el dragón es una interpretación simbólica de los esfuerzos de Satanás a través de Herodes para matar a Jesús. Entonces, la madre, que simboliza el pueblo de Dios, es preservada a través del desierto contra todos los esfuerzos de Satanás para destruirla. La Biblia puede ser desconcertante, ¿no? El mundo y los eventos de nuestras vidas no pueden ser menos confusos. ¿Qué vamos a hacer con los dragones que tratan de comerse a los bebés, con una mujer llevada en alas de un águila y con las bodas de un cordero? ¿Los corderos se casan? Aquí hay una pregunta importante relacionada con las que acabo de hacer. ¿Cómo debemos entendernos a nosotros mismos como iglesia? Ahora una pregunta ligeramente diferente, aunque relacionada. Si la iglesia es tan especial en el plan de Dios, ¿por qué parece tan poco impresionante? Si te estás preguntando cuál es el punto principal de esta sección, déjame decirlo inmediatamente. La historia y el simbolismo de la Biblia nos enseñan, como iglesia, a entender quiénes somos y a qué nos enfrentamos y cómo debemos vivir mientras esperamos la llegada de nuestro Rey y Señor. Miramos la historia de la Biblia en la parte 1, y la forma en que el simbolismo de la Biblia, imágenes, tipología y modelos narrativos, resume e interpreta esa historia en la parte 2. Ahora en la parte 3, exploramos cómo esas cosas nos ayudan a pensar en la iglesia. Lo haremos basándonos en lo que hemos visto de historias y símbolos hasta ahora. Mientras pensamos en la iglesia y en la historia, estas preguntas nos ayudarán a reflexionar sobre el lugar de la iglesia en la teología bíblica. ¿Qué papel juega la iglesia en la historia de la Biblia? ¿Quién es ella? ¿Cuál es su escenario? ¿Qué crea la tensión en su parte de la trama a medida que se desarrolla la narración más amplia? ¿Cómo se resuelve esta tensión? Cuando pensamos en la forma en que los autores bíblicos simbolizan la iglesia, estamos explorando cómo el simbolismo que usaron resume e interpreta el lugar de la iglesia en la historia. No queremos simplemente pensar en la historia y el símbolo.
Queremos ser arrastrados por ellos, queremos ser identificados por esos símbolos. La teología bíblica no es solo un tema interesante, informa quiénes somos y cómo vivimos. Es una forma de salir de un mundo falso al real, un transportador que nos permite habitar la historia de las Escrituras. La Biblia es la verdadera guía del viajero intergaláctico y la teología bíblica es el corazón de oro que improbablemente nos traslada al mundo real. Nos dedicamos a la teología bíblica para no malinterpretar lo que nos pasa al buscar nuestra identidad en un mundo falso y desperdiciar nuestras vidas. La verdadera historia del mundo y el lugar de la iglesia en él es un cuento estupendo. Lo mejor de todo es que es verdad. Esta verdadera historia del mundo tiene más pena y alegría, más drama y emoción, más esperanza y satisfacción que cualquier otra historia que el mundo haya conocido. El bebé en su propia sangre fue limpiado, la dama arruinada fue renovada, la adúltera se transformó en la novia pura, porque su prometido murió para salvarla. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Efesios 5:32. Consideremos la identidad, el escenario y el papel de la Iglesia en la trama. Capítulo 11. La identidad de la Iglesia en la historia. La Iglesia es un grupo de creyentes bautizados en Jesús, ¿verdad? Seres humanos, aquellos que creen, unidos en una esperanza en un solo Señor, compartiendo una fe, habiendo experimentado el mismo bautismo y adorando a un solo Dios por el poder del Espíritu. Efesios 4:6-6. Siguiendo el precedente del Antiguo Testamento de hablar del pueblo de Dios metafóricamente, Jesús y los apóstoles hablaron de la Iglesia metafóricamente. Las metáforas identifican las cosas con lo que no son. El punto de una metáfora es capturar una verdad sobre una cosa metafórica. Así que Dios no es una piedra, pero la verdad es que Dios es estable, inmutable, sólido y confiable. Se comunica cuando decimos, el Señor es mi roca, Salmo 18:2. Jesús y sus apóstoles también usaron metáforas para comunicar la verdad sobre la Iglesia. Ovejas del pastor. Por ejemplo, Jesús podía referirse a su pueblo como ovejas, pero no son pequeños animales peludos de 4 patas, son personas. Jesús llama ovejas a su pueblo porque las ovejas tienen características que su pueblo tiene. Las ovejas son cuidadas y conducidas por pastores y Jesús es el buen pastor. Los pastores protegen a las ovejas incluso arriesgando sus propias vidas. Jesús dio su vida para proteger a sus ovejas. ¿Es Jesús tu pastor? ¿Es usted cristiano? Si tienes dudas, te animo a que dejes de leer este libro y vayas a leer Romanos de principio a fin. Fíjese especialmente en la declaración de Romanos 10:13, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No encontrarás un mejor pastor que Jesús. Queremos ser personas formadas por el Salmo 23, confesando que el Señor es nuestro pastor, pensando en nosotros mismos como los que están a su cuidado y viviendo de esta manera también. Novia de Cristo. La Iglesia es un grupo de personas, no una mujer individual que se abre camino por el pasillo. Pero la intimidad entre Jesús y su pueblo se aproxima a la del matrimonio. Efesios 5:22 y 30 hasta el 33 enseña que el amor sacrificial de Jesús por su pueblo debe reflejarse en el amor del marido por su esposa. La sumisión de la Iglesia a Jesús debe reflejarse en la misma sumisión de la esposa a su marido. La espera entre la identificación del pueblo de Jesús y su salvación final es como la espera entre los prometidos y la gran celebración del día de bodas. Efesios 1:13-14. Por todas estas razones y más, Jesús se identifica como el esposo cuando se pregunta por qué sus discípulos no ayunan. Marcos 2:19. Y él les cuenta a través de parábolas sobre un banquete de bodas para describir su reino venidero. Pablo dice que el misterio del matrimonio es sobre Cristo y la Iglesia. Efesios 5:22-33. Los creyentes son representados como vírgenes puras. Apocalipsis 14, verso 4. Y cuando Jesús regresa por su pueblo, la multitud anuncia que las bodas del Cordero han llegado y la novia se ha preparado. Apocalipsis 19:7. Esta metáfora de la Iglesia como novia tiene como objetivo construir nuestra identidad. Debemos pensar en nosotros mismos en términos de novia. No debemos cometer adulterio espiritual contra el Señor Jesús. Debemos reservarnos para el novio, como una novia se reserva para su marido.
cuerpo de Cristo. La declaración de Pablo de que el matrimonio se refiere a Cristo y la Iglesia, Efesios 5:32, sigue inmediatamente a su cita de Génesis 2:24, declarando que el hombre y la mujer se convierten en una sola carne en el matrimonio, Efesios 5:31. Esta cita de Génesis sigue inmediatamente a la declaración «Somos miembros de su cuerpo», Efesios 5:30, y antes, en el pasaje, Pablo se refiere a Cristo como la cabeza de la Iglesia, su cuerpo, Efesios 5:23. Hay una conexión entonces entre la unión en una sola carne de un hombre y una mujer casados y la unión con Cristo experimentada por los creyentes. El uso de la metáfora de la novia y el novio y la metáfora de la cabeza y el cuerpo en Efesios 5 significa que ambas se interpretan mutuamente. La metáfora de la cabeza y el cuerpo enfatiza el liderazgo de Cristo, al que la Iglesia se somete, Efesios 5:24. La cabeza dirige el cuerpo, determinando lo que el cuerpo hará, y el cuerpo pone en acción lo que la cabeza ha dicho, Colosenses 1:18. La metáfora del cuerpo también comunica la unidad de la Iglesia, Colosenses 3:15. La Iglesia es un solo cuerpo que ha sido reconciliado con Dios a través de la muerte de Cristo, Efesios 2:16. No hay diferentes cuerpos en la Iglesia, divididos según sean judíos y gentiles, o blancos y negros. La unidad de la Iglesia trasciende las divisiones raciales, Efesios 3:6. El ministerio de la Iglesia es un proceso de edificación del cuerpo, Efesios 4:12 y 16. Los diversos dones del Espíritu dados a la Iglesia son para este propósito, 1 Corintios 12, 1 al 31. El Espíritu nos bautiza en el cuerpo cuando estamos unidos por la fe a Cristo en su muerte y resurrección al sumergirnos en las aguas bautismales, 1 Corintios 12, verso 12 al 13. El Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo sella. La membresía de la Iglesia se constituye sobre esta metáfora del cuerpo. Pablo escribe en 1 Corintios 12:27, «Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Estamos unidos unos a otros y a Cristo». Un cristiano que no es miembro de una iglesia es como una mano o un ojo que no está unido al resto del cuerpo. ¿Puede vivir? ¿Será útil? Estamos unidos unos a otros en virtud de nuestra unión con Cristo. Nos necesitamos unos a otros. Es como una rodilla que necesita el resto de la pierna, como la pierna necesita el pie. Y todos debemos estar conectados a la cabeza, que es Cristo. Estas metáforas son para dar forma a nuestra comprensión de nosotros mismos. Somos la novia de Cristo y somos su cuerpo, unidos a Él de una manera que se aproxima a una unión en una sola carne de un hombre y una mujer en matrimonio. La familia adoptada de Dios. La Iglesia es la novia y es el cuerpo de Cristo, y sus miembros son los hijos adoptivos. Romanos 8:15. Renacidos del Padre. Esto nos hace parte de la familia de Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 1, verso 10, capítulo 5, verso 2, miembros de su familia, Efesios capítulo 2, verso 19. Esta adopción pertenecía anteriormente a Israel, Romanos 9:4, por lo que Dios identificó a Israel como su hijo primogénito, Éxodo 4:32. En el plan eterno de Dios, es la Iglesia la que es adoptada, Efesios 1:5. No estamos descuidados, somos las ovejas del buen pastor, no estamos abandonados, somos los amados del novio, no estamos solos, somos miembros de su cuerpo, no somos extraños, somos adoptados en la familia de Dios. Si no eres creyente en Jesús, ¿quién te cuida? ¿Quién vendrá por ti? ¿A quién te unes? ¿Tienes familia? Si te arrepientes de tu pecado y confías en Jesús, puedes ser parte de la familia de Dios. Templo del Espíritu Santo. Jesús dijo, «Edificaré mi iglesia», Mateo 16:18. Él mismo es la piedra angular, y la iglesia está constituida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20. Toda la iglesia está siendo unida, y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Los miembros de la iglesia son piedras vivas en esta casa espiritual, que también es un sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios espirituales a Dios, 1 de Pedro 2:5. No somos un páramo estéril, deshabilitado y sin caminos. Nuestras vidas están habitadas por el Dios vivo. Somos el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16. Dios habita en nuestras alabanzas, Salmos 22:3.
Como creemos en la Biblia, el Espíritu Santo nos media la presencia de Cristo y nos llena de Dios. Efesios 3, verso 14 al 19. La idea de que la iglesia es el templo del Espíritu Santo está directamente conectada con el escenario de la iglesia en la gran historia de la Biblia. Capítulo 12. El escenario de la iglesia en la historia. El escenario todavía preocupa a todo el mundo. Cuando Dios puso a Adán en el jardín del Edén, la responsabilidad de Adán era expandir sus fronteras para que la gloria de Dios cubriera la tierra seca como las aguas cubren la mar. Adán fue expulsado del jardín. Cuando Dios puso a Israel en la tierra, la responsabilidad de la nación era expandir sus fronteras para que la gloria de Dios cubriera la tierra seca como las aguas cubren el mar. En el camino a la tierra prometida, Dios le dio a Israel un símbolo del escenario de la historia cuando instruyó a la gente a construir el tabernáculo como una representación del mundo. El templo, más tarde, reemplazó este tabernáculo. La presencia de Dios en el tabernáculo y el templo requería que todo él fuera sagrado y que todo a su alrededor fuera limpio. Esto habla de la presencia de Dios en la iglesia y de la necesidad de santidad y disciplina. Las iglesias que no tienen disciplina ponen en peligro la vida de aquellos que, como Nadab y Abiú, Levítico 10, desatienden las instrucciones de Dios al acercarse a Él y se arriesgan a ser consumidos por un estruendo de su santidad. 1 Corintios 11, verso 27 al 32. Estas realidades, que el templo es un símbolo del cosmos y que la iglesia es el templo del Espíritu, significan que la iglesia es un anticipo de lo que el mundo va a ser. La iglesia es una imagen del nuevo templo. Los redimidos que están en la presencia de Dios, que lo conocen, disfrutan de Él, le sirven y viven para Él. Así es como será el mundo entero en la era venidera. Así como Dios puso a Adán en el jardín para extender sus fronteras para que la gloria de Jehová cubriera la tierra seca, como las aguas cubren el mar, Dios puso a Israel en la tierra para asumir esa misma tarea, dándoles un anticipo de cómo se vería cuando llenara el tabernáculo y el templo con su gloria. Jesús envió a sus discípulos con el mismo encargo a todas las naciones. A medida que se hacen discípulos, el templo crece, el lugar de la presencia de Dios se expande y la gloria de Dios se extiende sobre la tierra seca. En la era venidera estas realidades se realizarán plenamente. La tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Dios. El hecho de que la iglesia es el templo del Espíritu Santo parece informar lo que Pablo dice en 1 Corintios 7:14, acerca de que los cónyuges incrédulos son santificados. El incrédulo todavía necesita arrepentirse y creer, 1 Corintios 7:16, pero la santidad contagiosa es impartida al incrédulo por el creyente con el que está unido en matrimonio, 7:14. Estas ideas también parecen ser lo que Pablo tiene en mente cuando habla de que los niños son inmundos si no se mantienen en contacto con el templo del Espíritu, el Padre creyente. Ya no estamos en una asignación específica de tierra, pero nuestra responsabilidad sigue siendo cubrir la tierra seca con la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. El pueblo de Dios ya no es una nación sociopolítica con fronteras. Somos transnacionales, ya no somos una entidad étnica con un ejército. Somos de todas las naciones. Bajo el antiguo pacto, la nación de Israel sometió a las naciones de alrededor por medio de conquistas militares, poniéndoles bajo la autoridad de la ley del Señor. En el nuevo pacto, la iglesia no tiene una agenda militar, más bien buscamos llevar a la gente a nuestro punto de vista, persuadiéndolos a creer lo que nosotros creemos, convenciéndolos de que se sometan a la autoridad del Señor. Ya no vamos al templo de Jerusalén para adorar al Señor, ahora adoramos al Señor en espíritu y en verdad, donde quiera que el pueblo de Dios se reúna. Juan 4:21 al 24. Para pensar en el escenario, también nos devuelve a otro aspecto de nuestra identidad. Ya no estamos en la esclavitud, pero aún no estamos en casa. Somos como los israelitas. Fueron esclavos de Egipto hasta que Dios los redimió y luego fueron peregrinos haciendo su camino hacia la tierra prometida. Nosotros también hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y somos viajeros, somos exiliados del Edén que han escuchado la llamada para salir de Babilonia y ahora estamos regresando del exilio. Nuestro destino es la ciudad santa, la nueva Jerusalén.
bajando del cielo de Dios, Apocalipsis 21:10. Habitaremos en el nuevo y mejor Edén, el cumplimiento de la tierra prometida, los nuevos cielos y la nueva tierra. Capítulo 13. La tensión de la trama de la iglesia y su resolución. La historia y el simbolismo de la Biblia enseñan a la iglesia a entender quién es, a qué se enfrenta y cómo debe vivir mientras anhela la llegada de su Rey y Señor. Esto debería ser fácil, ¿verdad? ¿Qué tiene de difícil ser la novia y el cuerpo de Cristo? ¿Qué tiene de difícil ser la familia de Dios y el templo del Espíritu Santo? ¿No debería ser este viaje a través de estas tierras estériles en nuestro camino hacia los nuevos cielos y la tierra nueva algo así como una expedición sin riesgos y con la garantía de seguridad? ¿No debería ser algo que sea emocionante como un viaje en una montaña rusa aterrador pero seguro? ¿Es así como se siente tu vida? Puede parecer así a veces. Tal vez cuando reflexionas sobre tu seguridad en Cristo y tu certeza de que Dios vencerá a todos sus enemigos. Pero no creo que la vida se sienta típicamente así, incluso para aquellos que meditan en la palabra de Dios día y noche. Y no es solo porque de alguna manera hemos perdido la perspectiva y no estamos pensando en ello correctamente. Considere los Salmos. Los autores de los Salmos sienten que están constantemente en peligro mortal. No hablan como si la vida fuera una montaña rusa sin riesgo. La vida es realmente peligrosa. Realmente amamos la gente, realmente tememos que la gente que amamos sea lastimada. Realmente nos enfrentamos a las tentaciones. Hemos visto a gente que pensábamos que era santa tener fallos mortales y hacer naufragar de la fe. Gente que pensábamos que eran pilares de la iglesia. Hemos visto matrimonios de más de 50 años terminar en divorcio. ¿Sientes la tensión en la trama de la iglesia? La historia de la iglesia es que Cristo ha muerto como el Cordero de la Pascua, liberando a los creyentes de la esclavitud del pecado. Después de la Pascua, Moisés llevó a Israel al monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley y el pacto. Cristo es nuestro Moisés, que nos ha dado una nueva y mejor ley como parte de un nuevo y mejor pacto. Israel viajó a través del desierto a la tierra prometida. Ahora estamos viajando a través de este mundo en el camino de la nueva y mejor tierra de la promesa, los nuevos cielos y la nueva tierra. Una vez en la tierra, David reinó sobre Israel como rey. Jesús, nuestro nuevo y mejor David, es nuestro rey y reinará en justicia y rectitud y nunca nos fallará. Aún así, sabemos que la trama de la iglesia está llena de tensión porque vivimos esa tensión. Sentimos nuestras preocupaciones, nuestras cargas y nuestras enemistades. Pero Dios nos ha dado tantos privilegios que deberíamos maravillarnos de que el autor de la historia de la iglesia sea capaz de producir una tensión real y convincente en la trama de esta historia. Vimos que fue la tentación de Satanás sobre Adán y Eva la que les ganó cuando pecaron, lo que introdujo esa tensión en la gran historia de la Biblia. Aunque Satanás ha sufrido una derrota decisiva en la cruz de Cristo, aún no ha sido trasladado a su jaula eterna. Ha sido derrotado, pero no se ha rendido. Ha sido expulsado del campo de batalla celestial, pero ha bajado a la tierra por un tiempo y está haciendo la guerra a la mujer y a su descendencia. Apocalipsis 12, versos 7 al 17. ¿Por qué Dios permitiría esto? Puede que no podamos dar una respuesta completa a esta pregunta, pero sabemos que Dios lo permite. También sabemos que Dios no se sorprende por ello. No es que Satanás haya sacado lo mejor de Dios al evitar ser capturado. ¿Cómo sabemos esto? Porque este tiempo de aflicción para el pueblo de Dios fue profetizado en el Antiguo Testamento, Daniel 7, 23 al 25. Describe una persecución satánica del pueblo de Dios antes de que el pueblo de Dios reciba el reino descrito en capítulo 7, verso 26 y 27. Daniel 12, 7 habla de «y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo», llegando a su fin antes de que todas las cosas se lleven a cabo. La imagen que se nos da al final es paralela a la que vemos en la cruz. Satanás pensó que había derrotado a Dios cuando el Mesías fue crucificado, pero Dios logró la victoria a través de lo que parecía una derrota. Ahora el pueblo del Mesías conquistará la misma
de la misma manera que Jesús, siendo fiel hasta la muerte frente a la oposición satánica. Satanás no está intentando una nueva estrategia contra la iglesia, está siguiendo la misma estrategia que siguió contra el Mesías. Satanás está tratando de destruir a la iglesia de la misma manera que trató de destruir a Jesús. Dios obtendrá la gloria sobre Satanás al mismo tiempo que la iglesia es fiel hasta la muerte, de la misma manera que obtuvo la gloria sobre Satanás como Jesús conquistó al ser fiel hasta la muerte. Por eso, el Nuevo Testamento tiene tanto que decir sobre la tribulación y la aflicción. Satanás está tratando de destruir la iglesia con estas aflicciones y tribulaciones. A través de estas mismas tribulaciones y aflicciones, Dios está mostrando su poder en la debilidad de la iglesia. Es por esto que Pablo le dijo a las iglesias que, a través de muchas tribulaciones, debemos entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. El sufrimiento del Mesías y del pueblo del Mesías se conoce a veces como los males mesiánicos. Si eres creyente en Jesús, eres la novia y el cuerpo de Cristo, eres parte de la familia de Dios, eres el templo del Espíritu Santo, y aunque parezca sorprendente, tu vida va a ser dura, no fácil, porque no evitarás las aflicciones mesiánicas. Si fue necesario que el Mesías primero sufriera y luego entrara en su gloria, Lucas 24:26, también es necesario que la iglesia pase por muchas tribulaciones y luego entre en el reino, Hechos 14:22. Irónicamente, la única manera de evitar las tribulaciones y aflicciones es unirse al equipo perdedor. Únete a Satanás contra Dios y las aflicciones mesiánicas no serán tuyas. En su lugar tendrás mundanalidad, pero verás que la mundanalidad no satisface tu alma. Verás que la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y la soberbia de la vida te dejan con la boca seca, la garganta reseca y la barriga llena de grava. Encontrarás tu vida arruinada por los fugaces placeres del pecado. Pero si confías en Jesús, te arrepientes del pecado y caminas con Él a través de las aflicciones mesiánicas, encontrarás que Él está contigo cuando pases por el fuego. Isaías 43:2. Encontrarás que cuando parece que no hay esperanza, el amanecer se abre y el Salvador viene. Encontrarás que tu quebrantamiento es una oportunidad para que Él muestre su poder de sanidad. Verás que cuando estés agotado es cuando te llevará en alas de águila, porque esperas en Él. Encontrarás lo que encontró Pablo. 2 Corintios capítulo 6, verso 8 al 10. Aunque el mundo te trate como un impostor, tú eres sincero. Aunque eres desconocido a los ojos del mundo, eres conocido por aquel cuya opinión verdaderamente importa. Aunque mueras, vivirás. Aunque sientes una profunda pena, siempre te alegras. Aunque eres pobre, haces a muchos ricos. Aunque no tienes nada, lo posees todo. Descubrirás que aunque las aflicciones mesiánicas conviertan tu vida en cenizas, Dios embellece estas aflicciones y te da fuerza en lugar de lágrimas. Isaías 61:3. El llanto durará por la noche, la alegría vendrá por la mañana. Salmo 35. La historia y el simbolismo de la Biblia enseñan a la iglesia a entender quién es, a qué se enfrenta y cómo debe vivir mientras anhela la llegada de su Rey y Señor. Debemos seguir a Jesús, siendo fieles hasta la muerte, amando a Dios y al prójimo, dando nuestras vidas por los demás como Él dio la suya por nosotros. No te equivoques. La gente a nuestro alrededor vive sus vidas a la luz de una historia más grande. Para muchos, la historia que explica sus vidas es una imitación satánica barata de la verdadera historia del mundo. Por eso esperan que algún político sea su Mesías. Por eso esperan que la medicina les dé vida eterna. Por eso miran a la evolución como su mito de la creación y esperan cambiar el mundo en un reino mediante maquinaciones políticas, fallos judiciales o triunfos legislativos. No le estoy quitando nada a la búsqueda de hacer todo lo posible por la gloria de Dios y el bien de los demás. Simplemente estoy afirmando que fuimos hechos para vivir en la historia real, no una imitación ficticia de ella con sus chamanes o científicos, sacerdotes o expertos, profetas o políticos. El nombre de Dios será santificado, el reino de Dios vendrá, la voluntad de Dios será hecha, en la tierra como en el cielo. Esa es la historia que cuenta la Biblia. ¿Cómo será cuando Dios finalmente redima a su pueblo? Será como el día de la boda. La novia se habrá preparado con buenas obras, que son el fino vestido nupcial de lino blanco, Apocalipsis 19, 6 al 8, y el esposo como ningún otro vendrá.
Apocalipsis 19, verso 11 al 16. Batalla ganada, guerra terminada, victoria completa, sufrimiento cumplido, malestares cumplidos, promesas cumplidas, amantes fieles, alegría eterna, esperanza realizada, vista de fe, el reino viene, su nombre santificado.